En una joyería de lujo en Riverton, un adolescente negro busca felizmente el regalo perfecto para su hermana pequeña, pero en el momento en que entra, Joy es interrumpida abruptamente por la sospecha del empleado de la tienda y cuando accidentalmente deja caer una pulsera, su sospecha se convierte en acusaciones infundadas. Minutos después, llega la policía creyendo ciegamente su declaración y lo esposa, pero lo que no saben es que este chico tiene un poderoso aliado, su madre, y ella está a punto de cambiar la situación de una manera que ninguno de ellos esperaba. Era una cálida tarde de sábado en Riverton, un tranquilo pueblo suburbano donde la vida se movía a un ritmo pausado. La familia paseaba por el parque, los niños reían mientras corrían hacia los columpios y los vecinos intercambiaban saludos educados en su camino al mercado de agricultores local. El sol proyectaba un tono dorado sobre todo, lo que hacía que el pueblo pareciera casi pintoresco, pero para Hallen este día para Carter se trató de mucho más que simplemente disfrutar el fin de semana. Tenía un objetivo en mente: comprar el regalo de cumpleaños perfecto para su hermana pequeña Alia. Hallen había estado ahorrando durante meses trabajando horas extra en la cafetería local, reservando cuidadosamente cada propina y sueldo solo para poder permitirse algo especial. Finalmente había encontrado el regalo perfecto: una pulsera de dijes de plata de Belmont Jewelers, la joyería más prestigiosa de la ciudad. Había pasado por allí innumerables veces, presionando su nariz contra el escaparate de cristal, imaginando la forma en que los ojos de Aliyah se iluminarían cuando lo viera. Hoy era el día en que apretaba su billetera en su bolsillo, tranquilizado por el peso del dinero dentro. Esto no era solo una compra, era un símbolo de su amor por todo lo que quería darle a pesar de las luchas que su familia había enfrentado cuando se acercó a la tienda. Los prístinos escaparates brillaban bajo la luz del sol reflejando las bulliciosas calles detrás de él. Dudó por un momento, ajustándose la sudadera con capucha, aunque estaba desabrochada, revelando el polo cuidadosamente planchado que había debajo. Era muy consciente de la forma en que ciertas personas reaccionaban cuando veían a un joven negro con una sudadera con capucha. Se deshizo de la idea de que hoy no. Solo entra, compra la pulsera y vete. Respirando profundamente, abrió la pesada puerta de cristal y un suave timbre resonó en el interior de la tienda. Belmont Jewelers era todo lo que esperaba. Cristales elegantes, vitrinas de terciopelo linestantes y filas de oro y plata relucientes bajo luces brillantes casi cegadoras. El tenue aroma a colonia cara y madera pulida llenaba el aire. Los clientes en el interior eran en su mayoría mujeres mayores bien vestidas. Sus anillos de diamantes capturaban la luz mientras admiraban collares y aretes que costaban más de lo que Jolene había ganado. En toda su vida ignoró sus miradas curiosas. Su enfoque estaba fijado en la pulsera que había venido a buscar. Detrás del mostrador estaba Margaret Whitmore, una mujer blanca de mediana edad con cabello rubio cuidadosamente peinado y ojos agudos y calculadores. Su expresión era neutral al principio, pero en el momento en que su mirada se posó en Jolene, algo en su comportamiento cambió. Sus labios se presionaron en una delgada línea, su agarre en el mostrador se apretó ligeramente y sus ojos, una vez aburridos, ahora tenían un escrutinio inconfundible. Hallen lo sintió inmediatamente, ese cambio, esa pregunta silenciosa pero ensordecedora que siempre flotaba en el aire cuando personas como ella miraban a personas como él. ¿Qué haces aquí? Hallen había visto esa mirada antes, había sentido el peso de la sospecha que se aferraba a él como una cadena invisible cada vez que entraba en lugares donde la gente pensaba que no pertenecía, pero se negó a dejar que lo disuadiera. Se acercó al mostrador con una sonrisa educada señalando la pulsera exhibida en el estuche. Me gustaría ver esa, por favor. Su voz era firme y tranquila, la forma en que su madre siempre le había enseñado a hablar cuando trataba con gente como esta. Margaret, sin embargo, no se movió, simplemente cruzó los brazos inclinando ligeramente la cabeza. ¿Estás seguro?, preguntó, su voz goteando condescendencia. Esa es bastante cara. El estómago de Hallen se tensó pero se obligó a mantener su expresión neutral. Metió la mano en su bolsillo sacando su billetera mostrando el efectivo cuidadosamente doblado que había trabajado tanto para ganar. Estoy seguro, dijo con firmeza, tengo el dinero aquí mismo. Los ojos de Margaret se dirigieron al efectivo, sus labios se curvaron ligeramente como si verlo.
la ofendiera, pero en lugar de relajarse pareció para tensarse aún más. Sus dedos se crisparon cerca del teléfono que descansaba sobre el mostrador. No se movió para agarrar la pulsera en su lugar. Dejó escapar una burla baja, casi divertida. ¿De dónde exactamente sacaste todo ese dinero? La voz era casual, pero la acusación debajo era afilada como una cuchilla. Hallen se puso rígido. Disculpe, preguntó, aunque ya sabía a dónde iba esto. Margaret arqueó una ceja. Es solo un montón de dinero para alguien de tu edad, dijo. Su mirada nunca dejó su rostro. ¿Lo tomaste prestado de alguien? ¿Quizás lo encontraste por ahí? La mandíbula de Hallen se tensó. Inhaló lentamente, obligándose a mantener la calma. No había hecho nada malo. Trabajo en la cafetería Parker, dijo enunciando cada palabra cuidadosamente. Ahorré para esto. Margaret hizo un suave ruido de incredulidad, sacudiendo la cabeza ligeramente. Tarareó golpeando sus uñas contra el mostrador. ¿Y esperas que crea eso? Hallen se tragó la ira que le subía a la garganta. Sí, dijo rotundamente. Margaret dejó escapar una risa seca como si hubiera escuchado un chiste particularmente ridículo. Bueno, supongo que debería sentirme halagada de que pensaras que podías engañarme, dijo finalmente moviéndose hacia la vitrina, pero he estado trabajando aquí mucho tiempo, chico. Sé cuándo. Algo no cuadra. Las manos de Hallen se cerraron en puños a sus costados. Se obligó a aflojarlas. Se suponía que esto era simple. No había venido aquí para ser humillado. ¿Puedo ver la pulsera, por favor?, preguntó. Su paciencia se estaba agotando. Margaret suspiró como si la estuviera incomodando, pero finalmente sacó la bandeja de terciopelo y la colocó en el mostrador. Ten cuidado con ella, advirtió. Su tono era agudo. Vale más de lo que probablemente ganes en un año. Hallen apretó los dientes, pero no dijo nada. Extendió la mano con cuidado y cogió la pulsera. Sintió la fría plata contra las yemas de sus dedos. Era perfecta, exactamente lo que había imaginado, pero justo cuando la giró ligeramente, admirando la forma en que colgaban los dijes, el suave metal se deslizó entre sus dedos. La pulsera cayó al mostrador de cristal con un suave tintineo que rebotó al golpear el suelo de baldosas. En el momento en que sucedió, la respiración de Hallen se quedó atrapada en su garganta antes de que pudiera moverse para recogerla. Margaret dejó escapar un agudo y penetrante grito. «Oh, Dios mío, lo sabía», gritó. Su voz cortó la tienda como una sirena. Todas las cabezas en la habitación se giraron hacia ellos. Los ojos de Hallen se abrieron. «Espera». Margaret lo señaló con el dedo. Su rostro se retorció de indignación. «Sabía que tramabas algo. Estabas tratando de apropiártelo, ¿no? Pensaste que te saldrías con la tuya». El estómago de Hallen dio un vuelco. «¿Qué?». Margaret se abalanzó sobre el teléfono de la tienda. Sus dedos marcaban frenéticamente. «Llama a la policía». «Aquí ahora». Ella ladró en el receptor. «Tenemos un ladrón joven negro con capucha. Intentó robarnos». Hallen se quedó congelado, el peso de sus palabras golpeándolo como un tren de carga. La habitación se había quedado en silencio, pero el aire estaba denso con algo pesado. Juicio, sospecha, miedo. Podía sentir las miradas de cada cliente taladrándolo, la forma en que sus posturas cambiaban, la forma en que una mujer apretaba su bolso un poco más fuerte. Su mente le gritaba que dijera algo para defenderse, pero sabía que nadie en esa habitación le creería. No por encima de ella. Entonces, en el distancia, la ballena de sirenas que se acercaban perforaba el aire. Las sirenas se hicieron más fuertes, una ballena misteriosa cortando a través de la tarde. Una vez tranquila, Hallen sintió su pulso martillar contra sus costillas mientras el peso del momento caía sobre él. Sabía que esto podía pasar. Lo había visto antes en las noticias, en conversaciones susurradas, en el miedo que se infiltraba en la voz de su madre cada vez que le recordaba que tuviera cuidado cuando saliera de casa. Pero saber que podía pasar y vivirlo eran dos cosas completamente diferentes. Su respiración era apretada en su pecho, sus dedos se contraían a sus costados. Cada instinto le gritaba que se moviera, que corriera para luchar contra el descarado li que se derramaba de los labios de Margaret, pero no hizo ninguna de esas cosas. Se quedó quieto, obligándose a respirar, porque cualquier otra cosa, cualquier movimiento repentino, cualquier palabra fuera de lugar podría empeorar esto. La voz de Margaret era aguda y autoritaria mientras hablaba por teléfono.
Su mano libre todavía se aferraba al mostrador como si fuera la víctima de todo esto. Sí, ahora mismo necesito oficiales en Belmont Jewels inmediatamente. Él todavía está aquí. Está tratando de negarlo, pero lo atrapé con las manos en la masa. Sus ojos se dirigieron a Halin. Sus labios se curvaron en una sonrisa de pura satisfacción como si hubiera estado esperando este momento como si lo hubiera estado esperando. Y date prisa, añadió bajando la voz lo suficiente para sonar urgente. Se está poniendo agresivo. El estómago de Hallen se revolvió. Sus puños se apretaron a los costados. Agresivo. Apenas había hablado. Ni siquiera se había movido todavía. Estaba pintando una imagen que todos en la sala estaban más que dispuestos a creer. Podía sentirlo en la forma en que los otros clientes retrocedían. Sus miradas cambiaban entre él y Margaret. Ninguno de ellos cuestionaba sus palabras. Una mujer con un vestido floral la apartó. Un hombre mayor con traje negó con la cabeza como si esto no fuera más que una confirmación de lo que ya asumía como cierto. Hallen tragó saliva con dificultad y miró el brazalete en el suelo, el mismo que se le había escapado de los dedos hacía apenas unos momentos, ahora un símbolo de algo mucho más peligroso. Tomó aire temblorosamente y miró. Margaret muerta a los ojos no robé nada, dijo en voz baja, controlada pero mezclada con una furia apenas contenida. Ya sabes que Margaret se burló cruzando los brazos sobre su pecho o por favor no te hagas la inocente ahora pensaste que podría salirte con la tuya, ¿no? Pero sé que eres amable escupió las últimas palabras con disgusto apenas disimulado su mirada se dirigió a su sudadera con capucha sus jeans, las zapatillas en sus pies entras aquí mirando a tu alrededor como si pertenecieras pero en el momento en que te doy la espalda crees que puedes ayudarte a ti mismo lo veo todo el tiempo la piel de Chon quemó a mi especie las palabras. Sabían amargas en su boca no tuvo que preguntar qué quería decir él ya lo sabía Margaret se encogió de hombros fingiendo inocencia. ¿Qué estás haciendo? Toda ofendida ahora solo estoy diciendo los hechos tiendas como esta tratan con ladrones todos los días y no necesito adivinar cuáles son el problema Hallen sintió que algo se rompía en su interior. Algo frío, agudo y sofocante. Quería gritarle para decirle lo equivocada que estaba, lo repugnante, lo vil, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. No importaría, nada de lo que dijera importaría porque a los ojos de Margaret, a los ojos de todos los que miraban, él ya era culpable. La ventana de la tienda se abrió de golpe con una ráfaga de aire y dos policías uniformados irrumpieron en la habitación. La energía crepitó como un cable con corriente. Las conversaciones murieron al instante y de repente toda la atención se centró en Hallen. Ahí está, gritó Margaret, señalándolo como si fuera un fugitivo de un cartel de búsqueda. Ese es él. Intentó robarme. Hallen apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que uno de los oficiales, un hombre alto y corpulento con cabello canoso, leyera su placa. El sargento Blake dio un paso hacia él ya buscando sus esposas. Señor, necesito que ponga sus manos donde pueda verlas. Hallen contuvo la respiración, sus dedos se crisparon a sus costados, pero no se movió, cada músculo de su cuerpo le gritó que corriera para protegerse. Pero se obligó a quedarse quieto, el tono de Blake se agudizó, dije, manos donde pueda verlas. Puedo verlos, no hice nada, dijo Hallen, su voz más firme de lo que sentía. Margaret soltó una burla exagerada. ¿En serio vas a quedarte ahí parado y discutir después de que te atrape? Después de que tú, ella hizo un gesto salvajemente hacia el brazalete en el suelo, trató de guardar eso en el bolsillo, el descaro de ustedes. Hallen se estremeció, ustedes, el segundo oficial, un hombre más joven con ojos penetrantes, el oficial Doyle vaciló, su mirada se movió entre Hal Margaret y el brazalete desechado a diferencia de Blake. Él no se iba a mover inmediatamente Hallen notó un destello de duda en su expresión Doyle no estaba completamente convencido. Pero no importaba Blake ya se estaba acercando con las esposas listas su rostro sin vacilación hijo. Voy a necesitar que salgas Hallen sintió que su pulso latía con fuerza contra su cráneo su respiración era superficial su mente corría por los peores resultados posibles y cada uno terminaba de la misma manera con él en el suelo con alguien gritando con un titular que
Comenzaba con adolescente negro arrestado después de un intento de robo. Él sabía cómo se desarrollaban estas historias. La sonrisa de Margaret se ensanchó, sus brazos cruzando más fuerte sobre su pecho, su postura se relajó. Ella cree que ya está. Hallen exhaló bruscamente forzando su voz a permanecer tranquila. Llama a mi madre. Blake se burló sacudiendo la cabeza. Chico, puedes hacer tu llamada telefónica en la estación no. Hallen dijo más firme, ahora su voz se escuchaba por toda la tienda. Llama a mi madre ahora. Margaret puso los ojos en blanco. Oh claro, vamos a llamar a mami, dijo con sarcasmo. ¿Y quién es ella? ¿Una defensora pública? ¿Alguna activista que va a hacer decirte que grites por justicia? Soltó una risa seca y sin humor. Hallen la ignoró, metió la mano en su bolsillo, no rápido, no repentino, solo lo suficiente para sacar su teléfono. Marcó con manos firmes. Mamá, te necesito en Belmont Jewels. Ahora las cejas de Blake se fruncieron ligeramente, pero todavía no parecía preocupado. Doyle, sin embargo, cambió. Debió haber notado algo en la voz de Hallen, la forma en que no estaba rogando ni suplicando, la forma en que no estaba entrando en pánico a pesar del peligro que no corría. Hallen no tenía miedo. Estaba esperando. Los minutos se extendían como horas. El aire en la tienda era denso, la tensión palpable. Margaret golpeó el pie con impaciencia. Blake suspiró. Su agarre en las esposas se aflojó solo ligeramente. Doyle miró su reloj. La mayoría de los clientes se habían retirado. Susurrando entre sí, algunos sacando sus teléfonos, y luego la puerta se abrió, entró una mujer alta, imponente, el tipo de presencia que hacía que toda una habitación se quedara en silencio. Un traje azul marino abrazaba su cuerpo. Sus tacones hacían clic contra las baldosas con precisión y sus ojos agudos, tanto como los de Hallen, escaneó la escena frente a ella. Levantó una placa mostrándola con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Soy el doctor Simone Carter, anunció, que su voz cortaba la habitación como acero. Jefa de policía del Departamento de Policía de Riverton. Volvió su mirada hacia Blake y ella dijo esto señalando a Hallen: es mi hijo. La habitación quedó en silencio por un largo y agonizante momento. La tienda estaba en silencio. El peso de las palabras de Simone Carter presionaron a todos en la habitación. Sofocantes e ineludibles. Hallen apenas respiró mientras observaba cómo el reconocimiento amanecía en los rostros de los oficiales. Blake se tensó primero, su agarre en las esposas vaciló. Su cuerpo de repente no tan seguro, no tan dominante. Doyle, que ya había mostrado vacilación, exhaló bruscamente. Su postura cambió de una manera que sugería que estaba calculando su próximo movimiento cuidadosamente, pero fue Margaret quien reaccionó con más violencia. Su expresión se contorsionó, la sonrisa burlona desapareció en un instante, reemplazada por algo feo, conmoción, ira, desesperación. Parpadeó con fuerza como si esperara haber escuchado mal, como si se negara a aceptar que este joven negro al que había condenado tan fácilmente era el hijo de una mujer que superaba en rango a todas las personas en esa habitación. Su boca se abrió, se cerró y luego se abrió de nuevo. Debbie, lo que tartamudeó, su voz ya no tenía el mismo veneno. Ahora estaba mezclada con algo peligrosamente cercano al pánico. Simone ni siquiera la miró. Sus ojos permanecieron en Blake, penetrantes, inquebrantables. Sargento, dijo, su voz, incluso medida, pero con un peligroso corriente subyacente. Supongo que tienes una explicación razonable de por qué mi hijo está aquí rodeado mientras tomas tus esposas. Antes de siquiera hacerle una sola pregunta, Blake se movió sobre sus pies, su mandíbula se tensó, sus manos bajaron lentamente, pero no soltó las esposas por completo. Recibimos una llamada informando de un intento de robo, comenzó. Con la voz entrecortada a la defensiva respondimos en consecuencia. Simone inclinó la cabeza ligeramente entrecerrando los ojos. Respondiste en consecuencia y por en consecuencia. ¿Te refieres a entrar aquí, ver a un joven negro e inmediatamente decidir que era culpable? Blake se erizó. Eso no es lo que pasó realmente, dijo Simone fríamente, porque a mí me parece mucho así. Margaret finalmente encontró su voz y se quebró con la agudeza de alguien desesperado por recuperar el control. Llamé porque intentó robarme, espetó señalando a Hallen. La voz se elevó en tono. Dejó caer el brazalete y claramente estaba a punto de tomarlo. Lo detuve justo a tiempo e hice lo que cualquier ciudadano responsable haría. Llamé a la policía antes de que pudiera huir con mi mercancía.
Simone exhaló lentamente, su mirada se movió hacia Halen por primera vez desde que llegó, no se había movido, no había hablado, ni siquiera había intentado explicarse, no lo necesitaba, la mirada en sus ojos se lo decía todo. La ira que hervía a fuego lento justo debajo de su superficie cuidadosamente compuesta, el agotamiento, la frustración, el conocimiento de que incluso como hijo de uno de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de más alto rango en la ciudad, todavía era visto como nada más que un sospechoso, se volvió hacia Blake. ¿Revisaste las grabaciones de seguridad? Blake dudó. Estábamos a punto de... No. ¿Tú no eras Simone la que interrumpió suavemente? ¿Mortal? Estabas a punto de arrestarlo sin revisar ninguna evidencia, sin interrogarlo, sin hacer tu trabajo. Su voz era tranquila, pero la autoridad en ella era ensordecedora. Doyle tragó saliva superior y Simone, su vacilación ya había sido evidente antes, pero ahora con el peso de la situación presionándolo completamente se solidificó en algo tangible. M intervino con voz cautelosa, controlada pero con un matiz de arrepentimiento. Deberíamos verificar las imágenes. Los ojos de Blake se clavaron en él, la traición tácita era clara, pero no podía discutir, no ahora, no con quien estaba frente a ellos. Exhaló bruscamente por la nariz, la mandíbula se tensó. Bien, el rostro de Margaret se retorció de incredulidad. ¿Qué? No, te dije lo que pasó, ¿en serio vas a escucharla? Hizo un gesto salvaje hacia Simone y luego hacia Halen. La voz goteaba con el mismo desdén que había llevado todo el tiempo. Lo viste, viste cómo actuó. Ed, esto es ridículo. Simone finalmente volvió toda su atención a Margaret y en ese momento el peso de su mirada solo silenció a la mujer mayor. El desafío de Margaret se encogió bajo el silencio. Intensidad de la mirada del jefe, como si de repente se diera cuenta de que cualquier poder que pensara tener en ese momento se le escapaba entre los dedos como arena, dijo la señora Whitmore. Simone, su voz calmada pero lo suficientemente aguda como para cortar acero. Déjame dejarte algo muy claro. Dio un paso lento y deliberado hacia adelante. Estás parada frente a un chico que entró a tu tienda a comprarle una pulsera a su hermana, un chico que ahorró su propio dinero duramente ganado para apoyar tu negocio, un chico al que inmediatamente etiquetaste como ladrón porque decidiste antes de que siquiera hablara que no se suponía que estuviera aquí. Dejó las palabras flotando en el aire. Déjalas hundirse, déjalas envolver la garganta de Margaret como una soga que se aprieta. Así que espero por tu bien que las imágenes de seguridad cuenten la historia que dices que cuenta, porque si no, sus labios apretados en una delgada línea mortal. Responderás por cada palabra que acabas de decir. Margaret tragó saliva espesa, su bravuconería agrietándose en los bordes. Blake se aclaró la garganta moviéndose incómodamente. Dejó que revisara las cámaras. Nadie habló mientras el gerente de la tienda, que había estado parado, congelado en el fondo, demasiado aturdido para intervenir, se movió apresuradamente hacia atrás recuperando la grabación. Se reproducía en una pequeña pantalla detrás del mostrador la grabación silenciosa que mostraba la secuencia exacta de eventos. Jen entrando a la tienda, hablando con Margaret, entregando su dinero en el momento en que la pulsera se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Todo estaba allí cada segundo. Sin robo, sin embolsarse, sin crimen, solo un chico de 17 años tratando de comprar un regalo. El silencio que siguió fue sofocante. Doyle suspiró frotándose una mano por la cara. Blake parecía como si hubiera tragado algo amargo, su mandíbula tic-tac con frustración contenida. Margaret parecía como si le hubieran arrancado el suelo debajo de ella. Simone inhaló profundamente antes de hablar de nuevo, su tono peligrosamente suave. Así que dígame, sargento, ¿qué pasa ahora? ¿Todavía quiere arrestar a mi hijo? Blake no dijo nada, él lo sabía mejor. Simone se volvió hacia Margaret, su expresión ilegible. ¿Y tú? Ella continuó inclinando ligeramente la cabeza. ¿Me vas a decir exactamente de qué estabas tan seguro? Los labios de Margaret temblaron. Ella miró de Simone a Halen, a los oficiales, luego a los clientes que ahora estaban mirando con una mezcla de conmoción, incomodidad y en algunos casos silencio. Satisfacción. Su voz vaciló, no tenía defensa, ninguna justificación, solo la comprensión de que tenía su mano demasiado confiada, demasiado imprudentemente y perdida. Simone asintió lentamente con conocimiento. Eso es lo que pensé. Blake se aclaró la garganta enderezando sus hombros. Mamá se dirigió a Simone, su voz tensa con profesionalismo forzado. Creo que hemos terminado aquí. Simone arqueó una ceja sin disculparse, la mandíbula
De Blake se tensó pero no dijo sin embargo. Margaret abrió la boca todavía buscando una manera de salvar la situación, pero no había nada más que decir. Simone exhaló volviéndose hacia Galón. «Vamos, nena», murmuró, «nos vamos». Halen no se movió al principio, solo se quedó allí parado mirando a Margaret a Blake. Los restos de lo que acababa de suceder, quería sentir alivio, victoria, justicia, pero todo lo que sentía era agotamiento porque no importaba cuántas veces ganara batallas como esta, la guerra nunca terminaba. Exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza y finalmente se giró para seguir a su madre por la puerta cuando pasó junto a Margaret. La miró a los ojos por última vez. Todo lo que quería era comprar una pulsera, dijo con voz tranquila pero firme. El peso de todo lo que había sucedido descansaba detrás de sus palabras. Pero supongo que obtuve algo más valioso en su lugar y con eso salió con la cabeza bien alta. La espalda recta mientras Margaret se quedaba congelada viendo la vida que una vez controló desmoronarse a sus pies mientras Halen y Simone salían de Joyería Belmont. La pesada puerta de cristal se cerró tras ellos. La tensión dentro de la tienda seguía siendo espesa. Aferrándose al aire como las secuelas de una tormenta, el momento debería haberse sentido como una victoria, un momento de justicia innegable, pero mientras Halen inhalaba el aire fresco de la tarde, su pecho todavía se sentía apretado, su estómago todavía anudado con algo crudo, y sin resolver sus manos se cerraron en puños a sus costados, sus dedos dolían por lo fuertemente que habían estado apretados desde el momento en que Margaret lo había acusado. Su madre caminaba a su lado, su presencia firme, inquebrantable, pero podía sentir la furia contenida irradiando oferta en oleadas. Simone no habló al principio, sus pasos eran decididos. Sus tacones resonaban fuertemente contra el pavimento. No fue hasta que llegaron a su auto estacionado a poca distancia que finalmente se giró hacia él. Su expresión era ilegible. «¿Estás bien?» Su voz era mesurada. Pero había un borde debajo de él, algo más profundo que la preocupación, algo mezclado con el tipo de agotamiento que solo viene de luchar la misma batalla. Una y otra vez Halen dejó escapar un suspiro lento mirando hacia la tienda a través de la ventana. Todavía podía ver a Margaret parada rígida e inmóvil detrás del mostrador, su rostro pálido, sus ojos dirigiéndose hacia los oficiales como si buscaran alguna línea de vida de último minuto. Blake estaba rígido, mandíbula apretada, mientras Doyle parecía entre aliviado y avergonzado, el gerente de la tienda que había sido demasiado cobarde para intervenir. Ahora parecía que quería desaparecer. Los clientes que una vez habían sido rápidos para juzgar estaban evitando el contacto visual, repentinamente interesados en cualquier cosa menos el consecuencias de su silenciosa complicidad. «No lo sé», Halen admitió finalmente, pasándose una mano por la cara. «Debería sentirme mejor, debería sentirme como si hubiera demostrado algo, como si hubiera ganado». Simone lo estudió por un largo momento y luego exhaló, sus rasgos suavizándose ligeramente. «Cariño, no deberías haber tenido que demostrar nada. En primer lugar, las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Su mandíbula se tensó y tragó saliva alrededor del nudo que se formaba en su garganta. Si murmuró voz pesada, lo sé». Por un largo momento solo se quedaron allí parados, el peso de todo colgando entre ellos. Luego la puerta de Belmont Jewel se abrió de nuevo y los ojos de Halen se levantaron justo a tiempo para ver a Margaret salir, todo su cuerpo tenso. Margaret dudó, su mano agarrando la correa de su bolso con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos. Ahora se veía diferente, más pequeña, de alguna manera despojada de la confianza y superioridad que había llevado tan sin esfuerzo antes. Su rostro estaba rígido, sus labios apretados como si estuviera librando una guerra interna. Estaba claro que tenía algo que decir, algo que había debatido en el momento desde que las imágenes de seguridad la habían expuesto. Los latidos del corazón de Halen resonaban fuerte en sus oídos mientras esperaba. Margaret dio un paso adelante, luego otro, luego abrió la boca y la volvió a cerrar. Su garganta se movió, sus ojos se dirigieron a Simone y luego volvieron a mirar a Halen. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, dejó escapar un suspiro y negó con la cabeza. Su expresión cambió a algo parecido a un orgullo herido y patético. Ahí sí comenzó, pero no siguió ninguna palabra, no se disculpó, no admitió que se había equivocado, simplemente se alejó. Halen soltó una risa aguda y sin humor. Simone se burló cruzándose de brazos. «Los cobardes nunca saben cómo pedir perdón».
Hallen observó mientras Margaret desapareció por la acera, su postura rígida, su paso rápido como si estuviera tratando de escapar de las consecuencias de sus propias acciones. Él debería haberlo esperado, debería haber sabido que las personas como ella nunca enfrentaron realmente lo que habían hecho, nunca reconocieron realmente el daño que causaron, pero aún así dolió. Blake y Doyle salieron de la tienda a continuación. Doyle los miró brevemente antes de apartar la mirada, su mandíbula apretada, sus manos flexionadas a los costados como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Blake por otro lado apenas los miró en absoluto, solo asintió rígidamente en dirección a Simone, un reconocimiento silencioso de que había perdido esta batalla y luego giró sobre sus talones acechando hacia su coche patrulla. Hallen exhaló lentamente. Así que eso es todo. Simone lo miró por ahora. Dijo simplemente. Hallen se volvió hacia Belmont Jewelers One Lastime adentro. Los clientes habían vuelto a mirar como si nada hubiera pasado. Como si hace solo unos minutos no se hubieran quedado de brazos cruzados viendo a un adolescente negro ser acusado de un crimen que no cometió esperando a ver qué le sucedería. Apretó la mandíbula y luego negó con la cabeza. Solo quería comprar una pulsera, murmuró. Simone suspiró extendiendo la mano para apretar su hombro. Lo sé, cariño. Hallen respiró hondo y luego exhaló. Sus hombros finalmente se aflojaron, aunque solo un poco. Se alejó de la tienda, se alejó de Margaret, se alejó del peso persistente de todo lo que acababa de suceder y caminó hacia el auto. Se había hecho justicia, pero la batalla no había terminado. En realidad nunca lo hizo cuando la puerta del auto se cerró detrás de él. Hallen se reclinó en el asiento exhalando bruscamente. El peso de todo lo que acababa de suceder se instaló en lo profundo de sus huesos, el agotamiento se abría paso a través de sus músculos. Simone se sentó a su lado en silencio, las manos agarrando el volante, sus uñas presionando tenues medialunas en el cuero. El zumbido del motor llenó el espacio silencioso entre ellos, pero ninguno de los dos se movió, ninguno de los dos habló. Afuera el mundo continuaba como si nada hubiera sucedido. La gente pasaba caminando, los autos estacionados en los lugares de estacionamiento, el cielo permanecía del mismo tono de azul indiferente, pero dentro Hallen aún podía sentir el calor de la acusación de Margaret aferrándose a su piel, el juicio en los ojos de los que se habían quedado mirando sin hacer nada. Simone finalmente rompió el silencio. ¿Estás segura de que estás bien? Su voz era más suave ahora, carecía de la autoridad aguda que había ejercido dentro de la tienda. Esto era diferente, esta era una madre hablando con su hijo, no un jefe de policía exigiendo responsabilidad. Hallen miró fijamente el tablero, sus dedos tamborileando ligeramente contra sus jeans. No lo sé, admitió, su voz áspera. Me siento enojado y cansado, y como si nada de esto realmente importara, porque mañana será alguien más en mi lugar y nadie se detendrá a preguntar si están bien. Simone inhaló profundamente, sus manos apretando el volante antes de obligarse a relajarse. Sé que murmuró, es un ciclo que se repite, pero hoy contraatacamos, hoy no dejaste que te rompieran. Hallen dejó escapar una risa amarga. ¿No? Me quedé allí escuchando a esa mujer hablar de mí como si no fuera nada, mientras todos los demás simplemente dejaban que pasara, e incluso cuando la atraparon, incluso cuando sabía que estaba equivocada. Seguía sin poder decir las palabras que él giró hacia Simone. La frustración ardía en sus ojos. ¿Cómo luchas contra algo tan profundo? ¿Cómo haces que la gente te vea como una persona cuando ya han decidido que no lo eres? Simone no respondió de inmediato, miró fijamente al frente, sus labios apretados en una línea apretada. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero inquebrantable, al negarse a dejar que te definan, asegurándose de que no importa lo que vean cuando te miran, sabes quién eres, al mostrarles una y otra vez que están equivocados incluso cuando se niegan a admitirlo. Hallen apretó la mandíbula mirando por la ventana. No era suficiente, nunca se sintió suficiente, pero tal vez era todo lo que tenían. El silencio se extendió entre ellos de nuevo, pero era diferente esta vez, más pesado, más asentado. Entonces Simone metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Hallen frunció el ceño mientras se desplazaba por sus contactos antes de presionar un nombre y llevarse el dispositivo a la oreja. ¿A quién llamas?, preguntó con cautela. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, esperó. Su expresión era ilegible cuando sonó la línea. Luego de una pausa, habló. Cynthia, necesito un comunicado de prensa preparado de inmediato.
Simplemente sí con respecto a Belmont Jewels. Miró a Hallen antes de continuar. Quiero una investigación completa sobre la llamada. Eso se hizo para despachar y quiero una revisión interna sobre el sargento Blake. También quiero una declaración pública sobre la discriminación racial y el mal uso de los servicios de emergencia y asegurarme de que los medios sepan exactamente lo que pasó hoy. Los ojos de Hallen se abrieron un poco. ¿Realmente vas tras ellos? Simone bajó el teléfono un poco, dándole una mirada cómplice. ¿Crees que simplemente iba a dejar pasar esto? Hallen exhaló algo entre alivio e incredulidad asentándose en su pecho. Había pasado tanto tiempo viendo historias como esta. Se desarrollan de la misma manera que alguien es perfilado, humillado, acusado y luego, incluso cuando sale la verdad, nada cambia. Pero esto se sentía diferente, esto se sentía como una pelea que no terminaba. En el momento en que salieron de esa tienda, asintió lentamente. La tensión en sus hombros se alivió solo una fracción. Bueno. Entonces Simone regresó a su llamada. Y Cynthia, asegúrate de que el nombre de Margaret Whitmore esté incluido en la declaración. Si pensó que podía hacer esto sin consecuencias, se equivocó. Hallen dejó escapar un suspiro lento mirando sus manos. Tal vez la justicia no siempre fue inmediata. Tal vez no vino perfectamente empaquetada con una disculpa, pero a veces la justicia parecía responsabilidad y esta vez no lo fue. Uno que tuvo que llevar el peso solo 3 días después. Belmont Jewels estaba en todas partes. Las estaciones de noticias transmitieron segmentos sobre el incidente. Las redes sociales explotaron con indignación y la página de Yelp de la tienda se inundó con críticas de una estrella. Margaret Whitmore había sido puesta en licencia indefinida, aunque corrieron rumores de que en realidad la habían despedido. Se había emitido un comunicado oficial condenando la discriminación racial y una investigación interna sobre el sargento Blake había sido liberado después de que las imágenes de la cámara corporal revelaran lo rápido que se había movido para detener a Hallen sin pruebas. Hallen se desplazó por los artículos de noticias en el teléfono apenas registrando las palabras. Debería haberse sentido victorioso, en cambio, todo lo que podía pensar era en lo fácil que las cosas podrían haber sido de otra manera si su madre no hubiera sido quien era. Si Doyle no hubiera dudado, si no hubiera habido cámaras, qué tan diferente habría sido su historia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un pequeño chillido de emoción. Hallen, mira lo que me trajo mamá. Apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que Alia se lanzara al sofá junto a él. Su muñeca se extendió orgullosa ruidosamente, el brazalete de dijes de plata brilló bajo la luz de la sala de estar, los pequeños dijes colgando mientras agitaba su mano con entusiasmo. El pecho de Hallen se apretó. ¿Te gusta? Alia sonrió. ¿Estás bromeando? Es perfecto. Inclinó la cabeza frunciendo el ceño ligeramente. Pero pensé que lo ibas a conseguir. Hallen dudó. Su madre claramente lo había comprado para él, asegurándose de que su hermana todavía recibiera su regalo de cumpleaños a pesar de todo. Excepto la idea de volver a poner un pie en esa tienda, de ver la cara de Margaret, de estar rodeada por el peso de ese momento había sido demasiado. Lo elegí, dijo finalmente forzando una sonrisa. Eso es lo que importa, ¿verdad? Alia sonrió asintiendo. ¿Verdad? Lo rodeó con sus brazos en un abrazo rápido antes de salir corriendo para mostrárselo a su madre nuevamente. Hallen exhaló viéndola irse. Tal vez no fue un final perfecto. Tal vez nunca habría un final perfecto. Pero en este momento Alia estaba feliz y por ahora eso era suficiente. Únase a nosotros para compartir historias significativas presionando los botones de me gusta y suscripción. No olvide activar la campana de notificaciones para comenzar su día con lecciones profundas y empatía sincera.